Por aquí estamos. Muy bien. Voy a proyectar el apoyo del día de hoy, que es un apoyo más corto que el que les voy a enviar, porque aquí resumí solamente lo que me interesa ver en la clase. ¿Okay? Así que bueno, la clase sigue teniendo el mismo nombre, le vamos a llamar dinámica de rotación. Y como ven ahí, nos vamos a dedicar, aquí está más bonito, nos vamos a dedicar a complementar la clase invertida, o la lectura, o la videos que hayan visto, etcétera, lo que hayamos compartido la clase pasada. Esas cosas las vamos a complementar y nos vamos a lanzar directamente a lo que les mencioné antes de iniciar la grabación. Es a descubrir cuáles serán esos puntos que hace que lo que hacíamos previamente, lo que aprendimos de los modelos de dinámica para el certamen 1, no estaban completamente correctos, ¿ya? Sino que había detalles. Vamos a ver que ahora podemos mejorarlos, ¿no? Entonces, ¿qué aprendimos en la clase invertida? Espero que la hayan visto, y si no la vieron, se las encargo para que la vean antes de llegar el martes 20 y algo. Ya ni sé cuándo, pero de este martes al otro, que era el pedacito que yo grabé para el semestre pasado, para el semestre de la fase 1, tengo entendido, de Física 110. Voy a resumir brevemente lo que ahí viene. Viene lo de esta clase, pero viene al principio estos elementos. Primero, lo que nos va a interesar estudiar es la rotación de cuerpos rígidos, o sea, cuerpos con forma. La forma más sencilla del mundo, una barra, una hélice de un avión o de un motorcito. Eso es un cuerpo rígido. Y en particular, cuerpos que giran, para iniciar esta sesión, giran en torno a un eje fijo, ¿ya? O sea, no hay traslación, solamente rotación, ¿ya? Como lo que hacíamos en el ejercicio donde veíamos la rueda que inicialmente giraba sin avanzar. Aquí igual, solamente nos vamos a interesar en esta primera parte, la parte de hoy, en objetos rígidos que giran con respecto a un eje que pasa por algún lugar, pero ese eje está fijo, ese eje no se está moviendo, ¿ya? Así que esa es la principal cosa que nos va a motivar el día de hoy. De la clase pasada sabemos que la aceleración angular es un vector, ¿ya? Nosotros le asignamos una dirección tanto a la rapidez angular, transformándola en una velocidad angular, y a la aceleración angular, que antes lo manejábamos como un escalar, ahora pasó a ser vector. ¿Cuál es esa dirección? ¿Ya? La dirección, si se acuerdan bien, tenía que ver con si nosotros doblamos los dedos en el sentido de la rotación, vamos a ir hacia allá, ¿ya? Entonces, en la dirección que apunta el pulgar, ese va a ser la dirección del vector velocidad angular. ¿Cuál es la dirección del vector aceleración? La dirección del vector aceleración es la que resulte de hacer la operación delta omega en delta t, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan que cuando hablamos de aceleración lineal, ¿ya? Hasta hace muy poco todavía se confundían. Cuando un vehículo avanza hacia acá, no necesariamente tiene su aceleración lineal hacia allá, ¿ya? Puede ser que ese vehículo vaya frenando, entonces la resta de la velocidad final menos la inicial le da como un vector hacia el otro lado. Así que la aceleración y la velocidad no tienen que tener la misma dirección necesariamente, a menos que vaya acelerando. En el caso de la aceleración angular es la misma cosa. Si ustedes tienen una rotación en contra de los punteros del reloj, ¿verdad? En el plano este, en contra de los punteros del reloj, que hace que este objeto tenga una velocidad angular medida hacia arriba, no significa que la aceleración angular sea hacia arriba, porque si esta cosa va disminuyendo su rapidez,
entonces la resta de la velocidad después menos antes, les va a dar a lo mejor una componente hacia abajo. O sea, si un tornamesa va frenando, su dirección va a ser contraria a la dirección de la velocidad angular. Así que esas cosas las vamos a ir cuidando ahora. Tercera cosa, existe una relación entre el torque total realizado sobre un cuerpo, ¿ya?, y la aceleración angular que éste adquiere, ¿ya? En este caso, el torque se calcula desde el eje de rotación, desde el punto donde pasa, donde cruza. Se supone que el objeto gira sobre un plano, entonces tiene un eje de rotación, que puede ser este, tiene un eje de rotación. Si calculan el torque total de todas las fuerzas que intervienen ahí sobre el cuerpo, el torque total les va a dar, como dice ahí, les va a dar igual a I por alfa, ¿ya? Y es el momento de inercia, ¿ya?, que ya calcularon en la tarea, en el problema 2. Fíjense esta cosa, si el torque es a la fuerza neta, este torque neto, ahí me faltó una N para indicar torque total. Si el torque es a la fuerza, el I, el momento de inercia, es equivalente a la masa para un objeto que gira, y el alfa, que es la aceleración angular, es el equivalente a la aceleración lineal, como vector. Así que si se fijan, estos dos, esta es la segunda ley de Newton, esta viene a ser la segunda ley de Newton para objetos que rotan, ¿ya? Es una aplicación de acá, es simplemente haber hecho R cruz esta ecuación y les da como resultado este objeto que está acá. ¿Ya? Muy bien, ya somos 8 personas, perfecto. ¿Tienen alguna pregunta en esta parte? Simplemente haciendo resumen y tratando de hilar los cabos. Profe, ¿Sí? entonces la aceleración angular no necesariamente tiene la misma dirección que el torque. Que el torque sí, no tiene necesariamente la misma dirección que la velocidad angular. ¿Ya? Fíjense Ya. esto. ¿Ya? Si tú tienes acá, deja ver si está... Sí, voy a hacer un ajuste ahí para poder hacer el dibujito, ¿no? Un segundito. Parece que se me... Vamos a parar un poco esto. Bueno, lo que vamos a hacer ahora entonces es viajar al pasado. Este era un problema típico que habíamos estudiado previamente, ¿ya? Previamente antes del certamen, por ahí por la tercera semana y media. ¿Sí? Disculpe, es que cuando recién habló, como que me confundí un poquito. Dijo de que si el torque es cero, la aceleración angular es cero. Entonces eso significaba que sí o sí iba a ser constante, ¿cierto? Si el torque es cero, entonces implica, desde acá, ¿verdad? El torque total. Implica entonces que el alfa es cero, implica que el omega es constante. Ah, ya. Disculpe. ¿Ya? Que la velocidad angular, ¿no?, es constante. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Acuérdense que alfa es de omega en dt. Entonces de ahí sale. Acuérdense, si la derivada de una función es cero, entonces la función es constante. Si funciona exactamente igual. Bueno, viajamos al pasado. Esta es una observación para los que llegaron recién. Lo que voy a hacer ahora va a parecer bien, porque lo hemos hecho así siempre, pero está mal. Pero como llegaron recién, no escucharon la introducción que dijo, hoy voy a mostrarles en qué nos equivocábamos antes, ¿ya? Así que este problema lo voy a hacer igual como lo hacíamos hasta ahora, y después les voy a explicar o vamos a descubrir cuál era el detalle, por qué está mal, ¿ya? Así que atención, ustedes tienen que descubrir dónde está el error. Muy bien. Este problema
típicamente era un problema donde teníamos que hacer el diagrama de interacción, el inventario de fuerzas, luego teníamos que hacer el diagrama de cuerpo libre, extendido, si lo quiero pensar ahora para este caso. Luego teníamos que hacer bueno, en este caso, ¿no? Para las masas, diagramas de cuerpo libre normal. Luego teníamos que hacer una predicción de la aceleración. Y finalmente teníamos que plantear las ecuaciones para calcular lo que teníamos que calcular. Eso es lo que voy a hacer ahora. Me voy a ahorrar varios pasos. Voy a partir del M que está acá, y voy a hacer el diagrama de cuerpo libre. Acá tenemos un MG hacia abajo, y hacia arriba tenemos una tensión. Lo pongo diferente tamaño simplemente para mandarle un mensaje a mi cabeza de que estas cosas no tienen por qué ser iguales. En el caso de la masa M, teníamos un MG hacia abajo y la tensión hacia arriba. Decíamos, ya, es una cuerda ideal, así que la tensión tiene que ser la misma en todos los puntos de la cuerda, así que esas tensiones estaban iguales ahí. Muy bien, y lo que hacíamos enseguida, ¿ya? Lo que hacíamos enseguida era hacer una predicción, suposición de lo que iba a ser la aceleración lineal, ¿ya? Entonces, y se acuerdan que teníamos el truquito de dibujarlo así, le poníamos un más y un menos para que facilite la hora de construir las ecuaciones, y esto tenía que ser consistente. Si esta de acá tiene una aceleración hacia abajo y está pegado a la misma cuerda, este de aquí tiene que tener una aceleración hacia arriba, ¿ya? Porque es la misma cuerda. Así que este de acá era la misma aceleración y le poníamos un más y un menos. ¿Sí se acuerdan? Es el método que usamos para resolver este tipo de problemas. Siguiente paso, ya fíjense, hicimos un montón. Diagrama de interacción, hicimos el inventario, hicimos diagrama de cuerpo libre, hicimos predicción de aceleración, y ahora tenemos que escribir las ecuaciones. Y las ecuaciones decían, la ecuación 1 decía mg menos tensión igual la misma masa por A, o sea, suma de fuerzas igual m por A, y esa resta, ¿por qué era? Porque estábamos haciendo una resta vectorial, así que esa la entendíamos como un menos, ¿no? Y en la ecuación 2 teníamos siempre las positivas primero, tensión menos mg es igual a esa misma m chica por A, y es el mismo A, ¿ya? Y una vez que teníamos estas ecuaciones, entonces usamos algún truquito, por sustitución, por reducción, por lo que sea, yo las sumo, las dos ecuaciones, y me queda que mg menos m minúscula g es igual a m más m por A. Así que la aceleración es igual a m grande menos m chica por g dividido por m más m. ¿Ya? Esto es lo que hacíamos, o lo que hacemos hasta ahora, para poder abordar este tipo de problemas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? ¿Cuál es el problema acá? ¿Ya? ¿Cuál es el problema acá? Y a eso me quiero referir ahora. ¿Estamos de acuerdo que así trabajábamos hasta antes? ¿Ya? ¿Hasta ahora? ¿Sí? ¿Pulgar? Muy bien. ¿Había alguna pregunta? No. Sí. No hay preguntas. Perfecto. Ya. Entonces, esto es conocido. Ahora vamos a tratar de corregir. ¿Ya? Bueno, no olvidamos, en realidad no nos olvidamos, decíamos, la polea tiene masa cero, masa despreciable y es ideal. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que la polea tenía cero roce en la superficie, y eso hacía que realmente el cordelito, ¿ya?, resbalara
resbalara, no hacía girar esta polea. ¿Ya? Esta polea realmente estaba como martillada ahí en el caso. Eso nunca lo dijimos, pero esa era la única opción de que pudiesen ser así las situaciones físicas que resolvíamos. Fíjense ahora, aquí tenemos sobre el dibujo un ejemplo de la polea. Supongamos que la polea no tiene masa. ¿Ya? Ok, es ideal, no tiene masa, pero sí le vamos a exigir que rote. ¿Ya? Le vamos a exigir que rote. Entonces, fíjense lo que teníamos. En esta esquina, la tensión que lo tira hacia abajo. En esta otra esquina, la tensión que lo tira hacia arriba. Y para que esta polea no suba ni baje, esté fija, ¿ya? En una distancia, no tenga traslación, entonces tiene que haber una fuerza que sale desde el eje, que lo tira hacia arriba, que es la suma de las dos tensiones. ¿Ah? Para que la suma de fuerzas sea igual a cero, pero sí necesitamos que rote. Necesitamos que cuando baja la masa grande y suba la pequeña, esta cosa esté girando. ¿Ya? Entonces, observemos lo que pasa acá. Por ejemplo, con esta tensión, ¿ya? Con esta tensión tenemos, este es el vector R, que lo voy a trasladar acá, simplemente para poder hacer el cálculo. Este es el vector R para esa tensión. Y el torque, debido a esa tensión, da como resultado un torque que sale de la pantalla, ¿verdad? Hacemos la regla del sacacorcho y nos damos cuenta que sale de la pantalla. Por otro lado, el otro torque que me está tirando del otro lado, ¿ya? Tiene este R, que lo voy a trasladar para allá un poquito, para poder hacer el producto cruz. Y si ustedes usan la regla del sacacorcho, o la de la mano derecha, este da como resultado, ¿verdad? Un RT hacia adentro. Así que el torque total me da 90 grados el ángulo que hay entre los dos, así que sería el radio por la tensión con punto más el radio por la tensión con cruz. Resultado, 0. ¿Y qué es lo que dice mi teoría? Que si el torque es 0, entonces la aceleración angular es 0. Significa que aquí hay una contradicción. No debería rotar. Uy, la letra ya. Ya, ahí. No debería rotar. Profe, ¿Estamos de no acuerdo? podría. Entonces, hay una contradicción fatal en este punto. Sí, adelante, había una pregunta por ahí. Profe, ¿y no podría ir a velocidad constante? Si fuese a velocidad constante, ¿no? Si fuese a velocidad constante, Ah, claro, ahí está la contradicción. sí, ¿Ya? Porque aquí, en el problema del pasado, descubrimos que esto caía en forma acelerada. sí, Si sí, m chica era igual a m grande, entonces quedaba ahí quieto, o si uno le da un coscachito, entonces esta cosa empezaba a bajar o a subir con rapidez constante, ¿ya? Porque la aceleración era cero. sí, sí, gracias, Pero profe. lo que tenemos acá es que si este alfa es cero, entonces la aceleración angular en esta polea es cero, y eso hace de que acá no pudiese haber una aceleración lineal en estos bordes. ¿Se acuerdan de la relación alfa R igual a en la aceleración tangencial? Entonces, si alfa es cero, por R, la aceleración tangencial te daría cero aquí, que sería igual a la aceleración lineal que andamos buscando, que es diferente de cero. Así que ahí está la gran contradicción. ¿Se dieron cuenta? ¿No? Contradicción. Que no se le olvide. Así que no seamos tan negativos. No es que lo que hayamos visto estaba mal,
sino que el modelo que habíamos estudiado era incompleto. ¿Ya? Así que esa era la situación que teníamos y arreglemos el problema, el embrollo este. ¿Ya? Bueno, primero, hagamos bien el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre ahora tenemos una polea que sí pesa, ¿no? Que sí tiene masa. ¿Ya? Segundo, que las tensiones a este lado, primero, a ver, le voy a poner colorcito rojo ahí para... Mira, primera cosa, la polea tiene masa, ¿ya? Así que tiene un peso, ¿ya? Ese no resuelve el problema, ¿no? No resuelve el problema porque el torque debido al peso, como el torque se aplica en el centro de masa y justo por ahí pasa el eje de rotación, ese peso no va a resolver el problema. Ya tiene que estar porque tiene masa, tenemos que ser honestos con la ciencia y decirle esta polea tiene masa, así que hay una fuerza que ejerce la Tierra sobre la polea. Pero esa fuerza en particular no ejerce todo. Así que ese no resuelve las cosas. Así que el modelo que vamos a utilizar es este de acá. Vamos a suponer que para que se produzca algún tipo de aceleración angular, es necesario que estén desbalanceadas esas dos fuerzas que estamos usando en los bordes, que son las tensiones. Así que vamos a decir que las tensiones no las vamos a considerar iguales. ¿Ya? Las tensiones de la cuerda, en las diferentes partes de la cuerda, no las vamos a considerar iguales, porque la cuerda, aunque sea ideal, que no se extienda, está tocando una superficie que la está girando. Así que tiene que haber un desbalance de las fuerzas que se aplican por un lado y por el otro para poder hacer girar una polea. ¿Ya? Así que, diagrama de cuerpo libre extendido, ahora lo vamos a considerar, el diagrama de cuerpo libre de la polea. O sea, antes, ¿se acuerdan? Para el problema del pasado, ni siquiera nos preocupamos de la polea. ¿Ya? Hoy sí nos vamos a preocupar. Vamos a considerar el peso. ¿Ya? O sea, la polea mientras más pesada es, entonces ese eje que está ahí tiene que poder aguantarlo. ¿Ya? Y las tensiones, vamos a ver que son, vamos a considerar que son distintas, como están marcadas ahí. ¿Ok? Entonces, con eso en mente, veamos qué pasa ahora. ¿Ya? Veamos qué pasa ahora, contestamos preguntas y luego vamos a hacer un ejercicio ya de verdad. ¿Ya? Vamos al presente. Entonces, teníamos dos diagramas de cuerpo libre. ¿Ya? Vamos a dibujarlos rápidamente. Era el MG, tensión 1. Y después teníamos el MG más cortito, tensión 2. Y teníamos la polea, ¿verdad? La polea que tiene varias fuerzas. Tiene el peso, tiene la fuerza que restituye, tiene una T1 por acá y tiene una T2 por acá. ¿Ok? Muy bien. Y ahora hicimos las cosas súper rápido. Ahora vamos a considerar 3 diagramas. No 2 diagramas como lo teníamos antes. 3 diagramas, ¿no? Y vamos a hacer entonces la predicción de la aceleración. Y la vamos a hacer igual que antes. Vamos a suponer que, acuérdense, todas las predicciones son correctas siempre que sean coherentes. Primera, esta es mi predicción de la aceleración lineal para este de acá. Para ser coherentes, necesito que el m chico acelere hacia arriba. ¿Verdad? Para que se produzca esto. ¡Chum! Ahora, ¿qué significa esto? Significa que para que esas aceleraciones que yo predigo ahí sean coherentes con la aceleración angular de la polea, es que la polea tiene que estar girando, tiene que estar, digamos, acelerando en ese sentido. Y eso se llama, se denota, perdón, con esa dirección.
Bueno, si va en contra de los punteros del reloj, entonces la aceleración angular, que voy a poner aquí un alfa para que nos acordemos, tiene que ser saliendo de la pantalla. ¿Ok? Así que, saliendo de la pantalla. ¿Qué significa eso? Que cuando hagamos las ecuaciones, ese va a ser nuestro positivo. Así como acá. Cuando trabajamos con predicción lineal, la punta de la flecha era el que indicaba nuestro positivo. Mano levantada. Francesca. Sí, profe, es por eso que en la diapositiva anterior había movido la posición de R, ¿cierto? Y había concluido si es que Claro, entraban o salían. Ah, ya. sí. De hecho, lo vamos a hacer ahora de nuevo para que recuerden el método. Y vamos a ver, acuérdense que el R cruz F es la definición de torque. Entonces yo siempre muevo el vector R para poder hacer la regla de mano derecha o la regla del sacacorcho sin error. ¿Ya? Muy bien. Escribamos las ecuaciones. Las ecuaciones del lado izquierdo, de acá, son fáciles, son iguales que antes. Son, déjenme, ahí está, sería mg menos T1 igual m por a. Y la otra sería T2 menos mg es igual a m por a. Se fijan que ahora tengo dos ecuaciones, pero tengo tres incógnitas. Tengo T1, T2 y a. Así que ese sistema por sí solo, estas dos ecuaciones por sí solas no son solubles. ¿Ya? Son dos ecuaciones lineales con tres incógnitas. Necesito una más y esa más sale de acá. ¿Ya? Veamos entonces, lo voy a cambiar de color para que se vea el R. Vamos a ver el T1, ¿no? El T1, ese es el R, ¿ya? Que lo voy a trasladar acá para poder hacer la operación. Entonces me queda R por T1 por seno de 90, que es el ángulo que está ahí, que vale 1, ¿ya? Y la dirección sería saliendo, porque está en contra de los punteros del reloj la rotación, así que sería saliendo. Así que vamos a ponerlo aquí. R por T1, ¿verdad? Y saliendo. Saliendo. O sea, sería positivo, ¿se acuerdan? De acuerdo a nuestra regla ahí, va a ser positivo a la hora de calcular. Y este torque asociado a la tensión 2, ¿ya? Sería, hacemos el dibujito para allá. Este sería el R, que lo voy a trasladar para hacerlo bien, para acá. Y esto, si se dan cuenta, cuando hago la operación de producto cruz de R cruz F, me da a favor de los punteros, así que es cruz. Así que ese torque sería R por T2 y cruz. Ahí tengo los dos torques. ¿Ya? Entonces, y ya las otras no, porque la que hace el eje hacia arriba no produce torque, el R vale 0, y el peso tampoco produce torque porque se aplica sobre el centro de masa y por ahí pasa el eje, el R vale 0 nuevamente. Así que de aquí sale la ecuación. Acuérdense, para hacer la ecuación tengo que considerar positivo el de mi predicción. Acuérdense que para que sea coherente estas dos aceleraciones, tengo que predecir correctamente la aceleración angular, que fue esa. Entonces, este va a ser positivo y este va a ser negativo. Así que pongamos R por T1, positivo, menos R por T2, y aquí aplicamos la segunda ley de Newton para objetos que rotan, es igual a momento de inercia por alfa. ¿Ya? Momento de inercia por alfa. Muy bien. Todavía falta un detallito para que construyamos la tercera ecuación. Y para eso ya lo voy a hacer con azul para que ya quede. Es, primero, este I es una rueda, ustedes van a su listita y les sale que es m r cuadrado medios. ¿Ya? Y este alfa que está acá se relaciona, fíjense que en este punto,
está el A. Ese punto de la rueda tiene una aceleración tangencial que es igual a la aceleración de la masa m. ¿Ya? Y esa aceleración tangencial es igual, ¿verdad? Es igual a alfa por r. Así que este alfa que está acá se puede escribir como A dividido por R. ¿Ya? ¿Para qué lo hacemos? Porque es igual que el V dividido por R para el omega, ¿no? Lo tenemos que hacer para poder conectar todas las ecuaciones. Así que la ecuación 3 finalmente queda RT1 menos RT2 igual MR cuadrado medios por A dividido por R. Profe, pero ese M es distinto del M del otro lado, po. Sí, vamos a llamarle masa de la polea. La vamos a poner así, ¿ya? Porque somos muy originales acá. Así que este sería la masa de la polea y masa de la polea. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Muchas gracias. Vamos a usar múltiples colores. Por el lado izquierdo aparece R por T1 menos T2. Y por el lado derecho se va una de las R, ¿se dan cuenta? ¿Ya? El R sí es el mismo. Así que si el lado izquierdo queda R por T1 menos T2, el lado derecho aparece MP por R, así que las R's, si ustedes se dan cuenta, se cancelan. ¿Ya? De tal forma que la ecuación, ahora sí, muy simplificada, sería T1 menos T2 es igual a MP medios por A. ¿Ya? Esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2, porque si no se van a preguntar dónde están las otras ecuaciones, si escribí la 3, ahí están. Tengo 3 ecuaciones y 3 incógnitas. ¿Ya? Supone que la masa de la polea es conocida. ¿Ya? Las sumamos todas, es como el truco, si está todo hecho coherentemente, podemos sumarlas y deberían irse las tensiones. Y si se dan cuenta, aquí aparece mg menos T1 más T2 menos M minúscula G, más T1, que se va con S, menos T2, que se va con este T2 positivo. Así que por el lado izquierdo, ya casi no me queda pantalla, por el lado izquierdo me queda mg menos M minúscula G, ¿verdad? mg menos M minúscula G, y se van las dos tensiones, y por el lado derecho me queda MA más M minúscula A más MP medios. Y todo eso por A. Fíjense lo que llegamos. Llegamos a qué, lo voy a escribir ahí arriba. Llegamos qué, y con otro color para que no... este color funcionaba bien. Entonces, la aceleración del sistema, la aceleración lineal del M y del M chico asociado al alfa, etcétera, es M menos M por G, ya, simplifiqué este valor de acá abajo, M menos M por G, dividido por M más M más MP medios. ¿Ya? Entonces, vámonos al pasado. M menos M por G dividido por M más M. Aquí no tenemos ningún indicio que la polea haga algún efecto sobre esto. ¿Estamos de acuerdo? Porque no la consideramos. Y acá aparece en el denominador, el numerador es idéntico,
el denominador tiene un pedacito extra positivo que depende de la masa de la polea. Así que mientras más grande o mientras más pesada sea la polea, menor es la aceleración lineal que se produce. O sea, la polea sí tiene inercia y sí afecta el movimiento del objeto. ¿Ya? ¿Qué les parece? Preguntas que tengan, porque esto es importantísimo que en este problema tan sencillo, ¿ya?, que sabíamos hacer y que estábamos seguros que era así, nos damos cuenta ahora de que aparece una corrección. O sea, el concepto de modelación en física tiene que ver justamente con esto, en que cuando uno descubre, tiene un hallazgo nuevo, donde la teoría se extiende, entonces uno tiene que aprender dónde está el ajuste que se requiere para mejorar el modelo. Por ejemplo, si la masa de esta polea sea muy ínfima, de tal forma que las masas que están acá son muy grandes, este valor de aquí no produce un cambio importante y el modelo que hacíamos antes era un modelo excelente, ¿ya? Pero si esta masa M es parecida a esta y es parecida a acá, entonces ese agregado que hay acá ya no es despreciable, ¿ya? Esa es un poco la idea que quiero que el día de hoy se la lleven muy bien. No siempre lo que estamos haciendo y lo que estamos aprendiendo es, digamos, el modelo final, ¿ya? Es la teoría final de las cosas. Siempre vamos a encontrar algún efecto y a medida que vayamos aprendiendo más en la carrera, en ciencia, etcétera, vamos a encontrar que hay detalles que hay que ir aprendiendo y uno tiene que ver cómo las cosas que antes uno las manejaba ahora cambian, ¿ya? Y también tiene que descubrir cuándo va a ser posible evitar ese modelo más complejo, ¿ya?, evitar todas las poleas, por ejemplo, y eso se va a poder hacer cuando la masa de la polea sea muy pequeña, por ejemplo, ¿no? Ahí lo vamos a poder hacer. Preguntas que tengan. ¿Ok? Entonces explicamos aquí de nuevo. Entonces, este sería el diagrama de cuerpo libre de la polea, con el T1 hacia la izquierda, que viene de este de acá, el T2 hacia abajo, que viene de la masa MQ, estas dos fuerzas que no van a intervenir en el torque, ¿ya? Pero aquí lo interesante es que, para hacerlo coherente, esta aceleración va a la derecha, esta aceleración apunta hacia abajo, y para que sea coherente estas dos cosas con esto de acá, necesitamos de que la aceleración angular sea en el sentido de la rotación a favor de los punteros del reloj, o sea, que el torque tiene que tener esta dirección. Entonces, con esta dirección ya definida coherentemente con las aceleraciones de arriba, escribimos entonces la ecuación 5, que sería T2 por R, que estaría en la dirección positiva para nuestro problema, menos T1R, que sería el que aporta hacia el otro lado, hacia la dirección negativa para este problema. Acuérdense que el que marqué aquí en rojo es el de la predicción, sería para acá. Y esto sería igual a I por alfa, ¿no? I sería el momento de inercia de la polea, y el alfa, que coincide nuevamente en que las cuerdas están al borde, así que sería alfa es igual a A sobre R. Aquí tenemos 5 ecuaciones. Estas ecuaciones son las que muchas veces ni siquiera las escribimos, pero si se dan cuenta, conseguimos 5 ecuaciones con 5 incógnitas. Las incógnitas las podemos marcar acá. Las incógnitas son T1, A, T2, A ya lo teníamos, fuerza de roce y normal, ¿ya? Porque esas dos ecuaciones las estamos incluyendo, pero si las descomprimimos nos quedan 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Así que con toda esa información podemos meterlos a nuestra juguera algebraica y construimos el valor final de la aceleración que andábamos buscando, ¿ya? Así que esa va a ser, yo creo, la única como tareita, ya, muy chica, que la pueden hacer hoy y preguntarme en la mañana, de llegar a la aceleración, mezclar todas esas cosas para la aceleración, y ya nos vamos a ver hasta en
2 martes, ¿no? 2 martes. Así que el día antes de la clase, échale un vistazo a estas cosas, a los videos o lo que sea, para que el martes ya nos lancemos con problemas donde además la polea se va a poder mover. ¿Ya? Estos problemas de aquí son sencillos. Lo que hay que hacer es reconstruir o construir el diagrama del diagrama de cuerpo libre extendido para las poleas y a partir de ahí incluirlo dentro de nuestro conjunto de ecuaciones para el trabajo. ¿Ok? ¿Profe, le puedo hacer una 9:32. consulta?